buenas noches. Bienvenido o bienvenida a Inframundo Relatos, su canal de terror preferido. En esta ocasión les traemos una historia basada en testimonios reales, titulada La Bruja de Aculco, escrita y adaptada por el señor Cofradía. Como ya es costumbre, quiero invitarlos a unirse al canal a través de su suscripción y de igual manera, si gustan pueden enviar sus historias aterradoras a nuestro correo electrónico o mediante Facebook, los cuales se encontrarán en la descripción. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Por un momento me gustaría que se adentren en el relato y se olviden de lo cotidiano, de los problemas y del estrés. Este espacio es para que ustedes se sientan en un ambiente cómodo y bastante aterrador. Muy buenas noches, infraescuchas. Mucha gente piensa aún que necesitas ir a los pueblos más alejados de provincia para encontrarte con criaturas nocturnas que acechan a las personas de bien, especialmente a las aterradoras brujas. Pero eso no es totalmente cierto. Muy cerca de la Ciudad de México aún hay muchas experiencias, avistamientos y encuentros con estas criaturas. En el pueblo de Aculco, ubicado en el Estado de México, en el cual yo radico y recopilo la mayoría de las historias que se presentan en este canal, cuentan los más viejos que existe un misterioso árbol que da vida a una leyenda tan fascinante como aterradora. Se dice que, en él, una poderosa bruja enterró 3 almas inocentes. La bruja es uno de los personajes más arraigados en los cuentos y las leyendas tradicionales mexicanas, dándoles potestades y apelativos increíbles que van desde una sabia curandera experta en curar todo tipo de enfermedades, hasta aterradoras criaturas sobrenaturales que nada tienen de humano, y las cuales se alimentan de la sangre de los inocentes para mantener su vida eterna y maldita. También existe el concepto de la mujer perversa y poderosa, la mujer fatal que es capaz de cumplir todos sus caprichos por medio de sus encantos. Las leyendas e historias de brujas han existido en casi todas las representaciones culturales de toda comunidad rural o urbana. Sin importar cuán grande sea la localidad, siempre habrá una historia que habla de ellas. Se trata de un personaje que está situado en la frontera entre la realidad y la ficción. En la realidad, en el sentido, la creencia de que las brujas existen les ha dado la corporeidad suficiente para ser quemadas en las hogueras que se levantaron en Europa en el siglo XV y XVII, principalmente, y ser un objeto de miedo y de odio, al mismo tiempo sin perder de todo las características de la bruja real. El personaje de ficción aparece en mitos, leyendas, películas, en fuentes tanto ocultas como populares, escritas y orales, las cuales se nutren unas de las otras. Simple y sencillamente, hay que recordar que se dice que políticos y artistas acuden a estas mágicas mujeres para alcanzar sus propósitos. No es ningún secreto, pues, incluso hasta en los medios de comunicación más populares se habla de ellas. Actualmente en México, se tiene entendido que el personaje resulta de la fusión de la bruja española, a su vez heredada de una tradición medieval, una clásica y una celta, con ideas, métodos y sincretismos prehispánicos, y más profundamente hasta africanas que se entretejieron
mezclaron y fusionaron durante el periodo colonial. Así es, pues, que desde esas remotas épocas hasta la fecha actual se menciona la presencia e interacción de estas sabias mujeres. En los relatos recogidos de la tradición oral de las poblaciones cercanas a la actual Ciudad de México, se dice que los avistamientos, testimonios, experiencias y ataques pasaron por archivos inquisitorios sobre las acusaciones de brujería, los cuales dejaron mucho que desear debido a que se comprobó que muchas de las personas condenadas y acusadas por la brujería generalmente tenían alguna propiedad o bien que interesaba específicamente, ya sea al inquisidor o bien a algún miembro del Santo Oficio, por lo que las acusaciones poco a poco dejaron dudas acerca de su veracidad. Pero las brujas, especialmente en la ciudad y en el Estado de México, dejaron pistas que se pueden seguir. El rastro de esta temida figura y ver cómo se ha ido transformando y adaptando a su contexto hasta nuestra época, tiene una gran historia que contar muy cerca de aquí, de la Ciudad de México, en el poblado de Aculco, en el Estado de México. Para llegar a Aculco, debes emprender tu viaje muy temprano, debido al clima tan agreste de la zona. Se debe atravesar una niebla densa que se disipa un poco cuando sale el sol, ya que Aculco, al igual que la mayoría de zonas serranas del Estado de México, es un pueblo donde casi siempre hace mucho frío. Por el mismo motivo, es recomendable y muy necesario llevar una chamarra gruesa o prendas propias para poder mitigar un poco los efectos de la baja temperatura muy propia de esa región, ya que si no lo hacen, se la pasarán temblando de frío toda la tarde. A pesar de esto, Aculco es un pueblo hermoso y mágico, lleno de leyendas e historias tanto bellas como aterradoras. Su atmósfera es hogareña desde que llegas. De su arquitectura ni hablar. Parece un pueblo colonial con sus majestuosos edificios, destacadas por estar hechas de cantera blanca, que le da un toque de perpetua pureza al lugar. Pero como bien les dije, también sobresale la amabilidad de su gente, sus bellas cascadas y demás rincones secretos tan dignos de ser descubiertos, sin mencionar que hay muchas actividades para turistear. No obstante, también es un sitio misterioso. En su interior se encuentran leyendas macabras que por generaciones crisparon los nervios de las personas que llegaron a escucharlas. E inclusive es fácil encontrar testimonios sobre apariciones de fantasmas, duendes, nahuales, apariciones y espectros que se rehúsan a abandonar Aculco. A pesar del avance de la modernidad, la tecnología y el correr de los años, de entre todas estas narraciones, me interesé especialmente en una historia que de verdad me atrapó. Es una de las más aterradoras que había escuchado de este lado del estado. Mientras estábamos degustando nuestro almuerzo, compartíamos con las personas del lugar. Comenzaron las historias y puse especial atención en esta en particular. Según los lugareños que afirman la veracidad de los hechos, se trata de la historia de una poderosa bruja que, por venganza y maldad, encerró 3 almas en un gran árbol. La gente de la localidad cuenta que, en la casa que está al lado de los lavanderos, existió una mujer de una gran belleza sin igual. Decían que su cuerpo era delgado y muy estilizado, mirada apasionada que arrancaba los suspiros de todos los que la veían, y lucía una piel dorada, suave y tersa. Las mujeres la envidiaban porque solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro.
y aunque parecía increíble ante tal hermosura, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella, independientemente de su atracción, inspiraba un profundo terror. Muy a pesar de sus múltiples y atractivos atributos, la gente del pueblo decía por lo bajo que aquella hermosa mujer no era digna de fiar. ¿Y cómo podía ser de fiar si todo el mundo sabía que su familia era conocida por practicar la magia negra? Así que todos los muchachos de la comunidad recibían advertencias para mantenerse lo más lejos posible de aquella mujer fatal, y los adultos, a pesar de su tentadora figura, ni siquiera tenían las agallas para atreverse a mirarla a los ojos. El tiempo es un juez cruel y no se detiene ante nada, y como era natural, pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A pesar que seguía siendo muy bella, nadie se atrevía a acercársele. Desgraciadamente, también se dio cuenta de que se estaba quedando sola. Entonces, la naturaleza hizo su labor. Como sucede con toda mujer normal, llegó el tiempo en el que el instinto maternal despertó en ella. Un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba con todas las fuerzas tener un hijo. Ella estaba perfectamente convencida de que sería una excelente madre, sin importarle un comino que la gente del pueblo le tuviera miedo y no la quisieran. Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada, sin mencionar todo aquello que la criatura pudiera desear o necesitar. Después de todo, merecía como cualquiera el poder ser madre. Pero desgraciadamente, como dijimos párrafos antes, por desgracia los años no perdonan. Así que muy a su pesar, sin importar nada, los hombres le seguían huyendo, y poco a poco sus esperanzas se esfumaban y comenzaba a ver aquel gran sueño como algo muy lejano. Pero estaba olvidando algo muy importante. Su herencia le permitía hacerlo de muchas otras maneras. Fue precisamente en ese modo que la mujer decidió hacer lo que desde un inicio debió haber hecho, y en vista que ya que ninguno de los cobardes hombres del pueblo se atreverían siquiera a acercarse a ella, ni pensar en unirse con ella en matrimonio, recurrió a métodos muy poco ortodoxos. Métodos muy poco convencionales, fuerzas muy poderosas fuera de lo sagrado y solo al alcance de los que manejan las artes oscuras. En su afán por hacer realidad su deseo, la bella mujer poco a poco se dejó envolver por las fuerzas de las tinieblas, hundiéndose en el profundo foso de los poderes más siniestros y tenebrosos, para lograr sus propósitos a cualquier precio. Todo gran poder tiene un gran precio a pagar, sin importar cuánta experiencia se tenga. La hermosa mujer lo comprobaría, pues, efectivamente, todo cuanto deseó, al poco tiempo comenzó a cobrarle la factura, debido a la magnitud de su petición. Su bello y fresco semblante, poco a poco, fue cambiando. Imponía más que respeto, espanto al verla andar por las calles del poblado. Su apariencia ya no era la de una hermosa joven, lozana y resplandeciente, sino el de una mujer sombría, intimidante y altiva. Seguía siendo bella, pero despedía un aura maligna a su paso. En sus ojos ya no había dulzura ni resplandor, sino más bien rencor y amargura. Quizás su nueva personalidad se potenció en maldad debido al desprecio que la gente le tenía, y ahora, unido al miedo que provocaba, a pesar del gran poder que ahora poseía, y por más que lo intentaba,
no podía engendrar nada. La naturaleza hizo lo suyo. El tiempo fértil se le había pasado. Su vientre la había traicionado y no se preñó. Lo único que engendró en sus entrañas fue un odio que poco a poco se iba acrecentando, no solo por su pena y tristeza, sino en contra de la mala gente que, sin razón, siempre le hizo a un lado debido a su procedencia. El tiempo inevitablemente continuó su curso, y la ira, la amargura y el odio crecieron en esa infortunada mujer. Pero el destino a veces es cruel y tiene extraños caprichos. Si de por sí la mujer estaba fuera de sí debido a su inútil y larga espera, sin mencionar su constante fracaso en quedar encintada, cualquier dejo de cordura, de razón y bondad se extinguieron finalmente cuando, un mal día, escuchó a dos mujeres del pueblo cuchicheando como si no bastara soportar su carga. Las chismosas insensibles, metiéndose en lo que no les importaba, comenzaron a burlarse, porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad y amargura, sin darse cuenta de que aquella mujer pasaba justo en el momento en que lo comentaban. Cuando ella escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada en el momento. Sin embargo, eso claramente no se podía quedar así. Fue entonces cuando la iracunda, la llamada mujer de Aculco, juró vengarse costara lo que costara, sin importarle siquiera que fuera a costa de su propia existencia. Por años había soportado la insolencia, el rechazo, el repudio y la burla de las personas. Empezó a maquinar en su mente la manera de cobrarles todo el daño que ellos le habían hecho. Haciendo honor a su linaje, estaba decidida a consumar su destino y claramente a cumplir su venganza. No pasaron muchos días de aquella afrenta en el pueblo. Ella se fue a encerrar en su casa. Había llevado varias cosas e ingredientes muy extraños. Esa noche la mujer cerró un trato con el innombrable. La gente de las cercanías, aterrada, lo supo porque, cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. En ocasiones en palabras en castellano, o en veces en un idioma desconocido, que al pasar por las ventanas en las cortinas se miraban sombras. Esto más les espantaba, porque todos sabían que tenía mucho tiempo de estar sola. Además, para completar el hórrido cuadro, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba, que en ocasiones era otra y en otras era la suya. Esas voces eran tan temibles que hacían temblar a todos aquellos desafortunados que pasaban por ahí al escucharla. La noche entera, el día y otra noche más pasó la mujer en su casa, hasta que finalmente el mal escuchó sus plegarias. Se cuenta que por tiempos después, el pueblo de Aculco se volvió un lugar asediado por el terror. Alarmados notaron que alguien estaba robando niños. Primero desapareció un niño, luego 2 y por último 3. A pesar del profundo miedo, todos los habitantes del pueblo sabían que aquella bruja tenía algo que ver con las desapariciones. Comenzaron a ponerse de acuerdo de que algo debían hacer. Así que un día, el pueblo finalmente se amarró de valor. Se reunieron para ir a buscar respuestas, a encarar a esa mujer, y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Cuando arribaron tocaron puertas y ventanas fuertemente, una y otra vez. Sin embargo, nadie abrió la puerta a pesar de su insistencia. Al no recibir respuesta, entonces la gente decidió entrar a la casa de la bruja por la fuerza. Cuando se dio la puerta, en ese momento una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual
los hizo temblar a todos, como si hubieran entrado en un frigorífico, además de un ambiente sobrecogedor y pesado. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era de ultratumba e hizo que todos temblaran al escucharla, especialmente porque aquella voz les estaba recriminando su hipocresía y mal proceder. Primero les lanzó injurias y sentadas palabras de odio. La verdad duele, dice el dicho, y esas palabras calaban hasta lo más profundo de sus almas. Poco después, cuando el terror ya se había apoderado de todos los presentes, confesó por fin de quién se trataba. Era la misma mujer a la que ellos, en su necedad, habían llamado bruja. Les decían que sabía que habían ido a su casa, y confirmó que sí, que efectivamente ella se había llevado a todos los niños como una venganza en contra del pueblo, a causa de todo lo que ellos a su vez le habían hecho a esa mujer. En ese momento, un hombre, quizás por remordimiento, locura o miedo, quebró su propia pasividad e inconscientemente le dio un fuerte hachazo al árbol. Sin embargo, al momento de hacerlo, un desgarrador grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Fue entonces que la llamada bruja comenzó a reír a carcajadas, burlándose y a decirles a los presentes que las almas de los 3 niños que ella se había llevado estaban atrapados allí junto con ella, dentro de ese árbol. La gente quedó aterrada y visiblemente abatida. No podían hacer nada, ya que si intentaban dañar el árbol, no solamente ella sufriría, sino también los pequeños. El llanto de impotencia no se hizo esperar en las madres de los niños desaparecidos. Estaban presentes, así que le rogaron al hombre que no dañara el árbol por piedad a sus hijos. Aquel imprudente e impulsivo hombre comprendió el pesar y el profundo dolor de aquellas madres y asintió con la cabeza, resignado a no volver a hacer nada para atentar contra la bruja del árbol. Además, de común acuerdo, todos votaron para que nadie nunca dañase ese infame árbol. Y ahí se quedaron atrapadas las almas de los 3 pequeños y la mujer de Aculco, a quien bruja llamaron. Poco a poco, las décadas fueron pasando. Aquella trágica e inverosímil historia, con el paso de las generaciones, se volvió una leyenda que, de igual manera, se narra en el pueblo de Aculco, y que, aún a la fecha, sigue provocando sentimientos encontrados acerca de esta. Algunos preguntan si realmente era justo que las personas del pueblo dieran ese maltrato a la bella mujer solamente por provenir de una familia diferente. Si realmente era justo que por años ni siquiera quisieran dirigirle la palabra. Analizando esas preguntas, las respuestas pueden ser variadas en su resultado. Por otra parte, la ilusión de la mujer de ser madre, que no debería habérsele negado como no debe negársele a nadie. ¿Verdaderamente la bruja fue malvada o solamente actuó en consecuencia debido a los malos tratos de la población? Se dice que hasta el día de hoy se conserva ese árbol aterrador en el mismo lugar donde esta historia sucedió. Al igual que la misma historia, el propio árbol tiene sus propios misterios que son igual o más aterradores que la leyenda en sí, aunque no se permite abiertamente acercarse a él. Cabe señalar que, según cuentan las malas lenguas, si por alguna retorcida razón o por el morbo de comprobar si esto es real, si vas y clavas un cuchillo
un clavo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol. Primero saldrá una especie de sábila blancuzca, al igual que la que expelen infinidad de variedad de árboles en todos lados. Pero luego notarás cómo poco a poco esa resina blanquecina va tomando un ligero tinte oscuro, y cómo poco a poco se vuelve roja y espesa, como si fuera sangre. Los más osados e irreverentes dicen que si llegas a este paso y si eres paciente y pones atención, luego de pinchar el árbol, escucharás los quejidos infantiles de dolor y luego las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán allí, por lo menos hasta el final de los tiempos. La bruja de Aculco, basada en hechos reales, adaptada por Cofradía. Cuéntame en la caja de comentarios qué opinas acerca de esta aterradora historia. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.